Amén. Vamos con el mensaje. El mensaje para hoy está titulado Murallas alrededor de mi familia. Murallas alrededor de mi familia. Y les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Salmos. Salmo 18, verso 29. Vamos a leer solamente un versículo. Salmo 18, verso 29. Amén. La palabra del Señor dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. Hasta aquí la lectura de la palabra. Miren, Dios creó a las familias. Y cuando Dios las creó, Dios estableció funciones tanto para el hombre, para las mujeres y también para cada uno de los hijos. Y eso ustedes lo pueden encontrar allí en la Biblia. Dios le dio al hombre ciertas tareas, ciertas tarefas. A la mujer le dio también ciertas tareas. Y a los hijos encontramos en la Biblia de que Dios también le dio algunas tareas. Yo quiero poner un ejemplo para comenzar. En el libro de Génesis, en el capítulo 18. Aquí nosotros encontramos de que Dios desciende a poder conversar, a hablar con Abraham. Y Abraham insiste en que Dios se quede con él, se quede a comer. Y Dios accede a su petición. Y la Biblia dice que después de que ellos comen juntos, es el momento donde Dios le da a Abraham una gran noticia. Le dice de que su mujer, Sara, va a tener un hijo y le da esa promesa espectacular. Porque Abraham y Sara ya eran veliños, ya eran viejos, no podían tener hijos. Pero Dios le da allí esa promesa de que ellos iban a tener un hijo. Pero juntamente con esa promesa, Dios da una promesa aún tal vez más espectacular. Vamos más adelante. Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 18. Génesis 18, vamos a leer versos 17 y 18. Génesis 18, versos 17 y 18, dice: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mira, si tú escribes este versículo allí en tu Facebook, mucha gente te va a poner allí me gusta, me gusta, me gusta. Porque ese es el tipo de promesas que a cada uno de nosotros nos gustan. Nos gusta de que nos digan, por ejemplo, vas a ser una nación grande. Y tú dices, wow. Te gusta que te digan, te voy a bendecir en una gran manera. Y tú dices, wow, amén. Te gusta cuando aquí te dice que vas a ser una nación poderosa. Y pones ahí 3 veces amén. Porque ese es el tipo de promesas, de versículos que nos encantan y que nos emocionan. Pero aquí si tú lees el versículo 17... Dios está pensando algo. Dios dice, ¿será que yo le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? ¿Será de que yo lo voy a mantener allí a escondidas? ¿De que él va a ser a través de él, será una nación grande? Fíjate en el verso 19. El verso 19 dice, he aquí ahora, si lo tenemos por favor, Génesis 18, verso 19. Dice, he aquí, perdón, se me fue el versículo. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois de ele, para que guardem o caminho do Senhor. ¿Qué es lo que está aquí diciendo el Señor?
Aquí Dios está diciendo, yo escogí a Abraham. Y aquí Dios le está hablando al hombre. Dios le está hablando aquí al sacerdote de la casa. Y está mencionando una función que Dios quiere de que él pueda cumplir. Dice, yo sé de que él mandará. En portugués dice, ha de ordenar. Pero como a nosotros no nos gusta que nos den órdenes, comencé a buscar otras versiones de la Biblia. Y otras versiones de la Biblia dice que instruya, que enseñe, que dirija. Entonces, ¿qué es lo que Dios está pensando que Abraham debe hacer, debe hacer? Lo que Dios aquí está pensando es que Abraham le enseñe a sus hijos los mandamientos, que Abraham le enseñe a su casa los caminos correctos por los cuales ellos debían andar para que no se desvíen ni a izquierda ni a derecha. Esta palabra mandar, ordenar, o como está en las otras versiones que dice instruir, enseñar, viene del hebreo sabá, y dice que esta palabra se puede traducir aún de una manera más dura de la que nosotros tenemos en las versiones de nuestra Biblia. En nuestra Biblia dice de que mandará, ha de ordenar, pero en el original, en la traducción original, la palabra significa imponer. Imponer. Y cuando yo leo esto, mis hermanos, yo me doy cuenta de que el corazón de Dios, a vontade de Dios, es de que nosotros como hombres podamos imponer sobre nuestras familias que deben seguir los caminos del Señor. Que deben seguir los caminos del Señor. Dios quiere que nosotros como hombres podamos ser ejemplo para nuestras familias, para que ellos también, juntamente con nosotros, podamos guardar la palabra de Dios. Esa es una función que Dios le ha dado al hombre, de poder guiar, de poder dirigir a su casa, a su familia, en los caminos del Señor. Lamentablemente, hay muchos hombres, hay muchos maridos que están ausentes, muchos maridos que no conocen al Señor, o muchos maridos que conocen al Señor, mas no asumen su responsabilidad. Y en ese caso, las mujeres lo tienen que hacer. En ese caso, las esposas tienen que asumir esa responsabilidad que Dios le ha dado a los hombres y les ha tocado a ellas hacerlo. Y tal vez para vergüenza nuestra. Y digo vergüenza no porque esté mal, sino porque es un papel que nos corresponde a nosotros como los maridos, como los cabezas de hogar, como los padres de familia, poder guiar a nuestras familias en los caminos del Señor. Vamos para otro ejemplo. Cuando Dios decidió enviar el diluvio, Dios le dio unas instrucciones a Noé. Le dijo, construye el arca. Amén. ¿Hasta allí todos bien? Cuando Dios le manda a Noé construir el arca, ¿qué le manda que meta dentro del arca? Generalmente decimos los animales. Generalmente hemos creído y hablamos esto que Dios le manda de que tenía que subir allí al arca el jirafo con la jirafa, el pulgo con la pulga, ucoelio con acoelia, femenino con masculino. Y eso es lo que siempre tal vez nosotros hemos creído. Pero si tú lees la Biblia atentamente, como algunos hermanos lo han leído y lo contestaron allí desde sus asientos, lo primero que Dios le dice a Noé, que después que construye el arca, ¿qué tenía que hacer? Le dice que subas con tu familia. Lo primero que Dios le ordena a Noé es que él pueda subir al arca con la familia. Después vienen los animales. Después venían allí los animales. Dios estaba pensando de que a través del arca la familia pueda ser guardada. La familia pueda ser guardada. Ahora, Dios también, por supuesto, estaba interesado en su creación.
estaba interesado allí en guardar los animales, pero no era lo primero para Dios. Lo primero para Dios era la familia. Si tú revisas ahí el orden, tú vas a ver que primero Dios le manda a Noé que pueda introducir en el arca a la familia y después a los animales. Y es que, tomando aquí parafraseando lo que sucedió en cuanto al diluvio, cuando acontece un diluvio en nuestras casas, cuando acontece un diluvio allí en nuestras familias, o sea, pruebas, circunstancias difíciles por las cuales nosotros podemos atravesar, lo primero que Dios quiere es poder guardar a la familia. Guardar a la familia. Lamentablemente hay diluvios que llegan a nuestras casas, que llegan a nuestros lares, donde lamentablemente los esposos deciden separarse, pero Dios quiere que el arca pueda proteger a la familia, tanto al marido como a la mujer y a los hijos. Muchos hacen énfasis de que el arca era para los animales, pero no, el arca primeramente era para la familia, para la familia. Vamos al libro de Hebreos, se los voy a demostrar con este versículo. Hebreos 11. Versículo 7, Hebreos 11, verso 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca. Entonces, el propósito de Dios de enviar el arca, de mandar preparar el arca, era poder salvar a la familia. Si no fuese ese el propósito de Dios, Dios le hubiese podido decir a Noé, Noé, deja a la mujer, deja a los hijos, yo voy a hacer de que te enamores de la jirafa. Pero no, ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era poder allí guardar a la familia. Y hermanos, es tan importante este tema de la familia. Quiero compartirles otro versículo. 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Porque si alguien no sabe gobernar a su propia casa, terá cuidado da igreja de Dios. Yo quiero decirte de que si tú aspiras a algún cargo en la iglesia, yo quiero decirte que si tú deseas servir en la iglesia, primeramente tú tienes que saber cuidar de tu casa. Primeramente tú tienes que saber cuidar de tu familia, porque si no sabes cuidar de tu familia, ¿cómo vas a cuidar de las cosas de Dios, de la casa de Dios? Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, cuando se mencionan allí sobre las ciudades, en algunas oportunidades se hablan de ciudades sin muros. Ciudades sin muros. Cuando tú leas esto en algún versículo allí del Antiguo Testamento, tú vas a entender o debes entender de que una ciudad sin muro es una ciudad desprotegida, es una ciudad sin defensa, es una ciudad donde cualquiera podía entrar o podía salir. Cualquiera podía tomar posesión de esa ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad no tenía límites, no tenía un cerco, no habían muros, murallas por las cuales la ciudad pudiese defenderse. Era realmente peligroso
una ciudad que no tuviese muros. Y David hace una oración en relación a esto. Salmo 51. Salmo 51. Fíjense el verso 18. David, dentro de su oración, esa oración de arrepentimiento que es el Salmo 51, el verso 18 él dice: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Mis queridos hermanos, cuando el hombre está ausente del hogar, cuando la mujer tiene que estar tomando el papel que le corresponde al marido, que está presente en casa, mas que no está asumiendo su responsabilidad, cuando los hijos dentro de casa no tienen guía, no tienen alguien que le coloque límites, que hacen lo que quieren, eso significa una familia sin muros. Eso significa una familia que no tiene murallas, que no tiene protección. O algo, el objetivo de este mensaje es el siguiente: es de que puedas tú pensar cómo está tu familia. ¿Cómo está tu familia? ¿Tu familia tiene buenos muros? ¿Tu familia tiene protección, murallas alrededor? ¿O es tu familia un lugar donde el diablo entra y hace lo que quiere cuando le da la gana? Piensa. En la Biblia hay un hombre que se llama Nehemías, y es el nombre del libro del mismo nombre, Nehemías. Y aunque él no era un especialista en construir muros, se conoce a Nehemías como el reconstructor de muros, de murallas. Ese fue el trabajo que Dios le encomendó a este hombre, a Nehemías. La Biblia dice de que él trabajaba primeramente como copero del rey. Y en medio del trabajo que él desarrollaba, él le preguntó a unos judíos, compatriotas que estaban allí con él, le preguntó sobre cómo estaba Jerusalén. Porque ellos habían pasado a ser tomados por el imperio. Y los compatriotas, los judíos, le dicen: está totalmente deshecha. Jerusalén pues está sin murallas, está totalmente derribada. Esa fue la noticia que le dieron los otros judíos, los compatriotas allí a Nehemías. Y yo creo de que esta es la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos como hombres, como mujeres, aún como filios, como hijos. ¿Cómo están las murallas de nuestra casa? ¿Cómo están los muros de nuestras familias? Y me estoy refiriendo a los muros espirituales, no estoy me refiriendo a las cuatro paredes dentro de las cuales vives. O sea, me estoy refiriendo de que, ¿será de que en tu casa hay peleas, hay brigas frecuentes? ¿Será de que en tu casa siempre hay enfermedades que te están persiguiendo? ¿Qué hay dentro de tu familia? ¿Gritos? ¿Peleas? ¿Brigas? El florero o vaso que está voando, las ollas, las panelas. ¿Qué hay dentro de tu casa? ¿Qué hay dentro de tu casa? Pues esa es la pregunta que se hizo Nehemías. Y tú vas a encontrar de que cuando Nehemías escucha la respuesta de que Jerusalén estaba derribada, que no habían muros, que los enemigos habían hecho lo que querían con Jerusalén, a él le dio una insatisfacción santa, una ira santa, si se podría decir. A Nehemías le dio un dolor profundo allí en su corazón. Tú puedes leerlo. La Biblia dice de que él lloró, él hizo duelo, él yeyuó, ayunó. Si tú lees el capítulo 1 de Nehemías, tú vas a encontrar allí lo que significó
ese dolor para Nehemías de ver una ciudad sin protección. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿qué sientes tú? ¿Qué que você sente cuando ves que el diablo llega a una familia y hace lo que quiere? Puede ser tu propia familia o puede ser la familia de un hermano perto, cercano de ti. ¿Qué es lo que tú sientes cuando ves eso? Ay, pobrecito, coitado, que Dios lo guarde, que el Señor lo proteja. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando tú ves que hay crianzas, niños de otras familias que están sin los cuidados necesarios, que están caminando por los caminos ya peligrosos, que tú te das cuenta que en cualquier momento pueden caer en un pecado grande? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando ves a esos niños, esas crianzas que no tienen autoridad de los padres, que los padres no le colocan límites? ¿Qué sientes tú cuando ves a un hombre borracho, bébedo, que golpea, que bate a su mujer? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes tú cuando las familias son presas de las mentiras, de brigas, de golpes? ¿Qué sientes, mi querido hermano? ¿Qué sientes tú cuando Ofilio, el hijo de tu hermano, cae allí en la depresión? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando uno de la pareja, de un casado, es infiel al otro? ¿Qué sientes? ¿Por qué les hago estas preguntas? Porque muchas veces no sentimos nada. No sentimos nada. Y Nehemías sintió dolor por ver allí su ciudad destruida. No era su familia, no eran los suyos, pero él sintió un dolor profundo de poder ver allí Jerusalén con los muros derribados, destruidos. ¿Qué sentimos nosotros cuando vemos a personas, familias a nuestra volta, a nuestro alrededor, que están sufriendo? Solamente tenemos esa frase: coitados, pobrecitos, que el Señor les ayude. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías tomó una decisión. Y él tomó una decisión fuerte. Él dijo: yo voy a orar y voy a pedirle a Dios que me pueda ayudar a poder reconstruir los muros de la ciudad. Que el Señor me pueda ayudar a poder hacer un cerco alrededor de la ciudad para que nadie más la dañe. Y Nehemías montó una estrategia para poder allí levantar los muros. Él se fue a la ciudad porque no le fue suficiente escucharlo de los amigos. Él fue a la ciudad, él vio allí que los muros de la ciudad estaban caídos, destruidos, que era el tiempo de poderlos reconstruir. Pero cuando Nehemías comenzó este trabajo, él encontró oposición. Vamos a hacer aquí un alto porque mira, en la vida cristiana tú vas a encontrar oposición. Cada vez que tú quieras hacer algo para Dios, vas a encontrar oposición. Vas a encontrar a aquellos que te dicen: mas no va a dar cierto, no estás malgastando tu tiempo, ¿para qué? No tiene solución. Vas a encontrar siempre ese tipo de oposición. Con Nehemías, él encontró gente que se burlaba, que le decían: vas a hacer el hazmerreír, le decían: você va a ser motivo de chacota. Pero por eso Nehemías se desanimó. Por eso Nehemías dijo: pues ya no voy a reconstruir. No, por el contrario, él siguió adelante, no se desanimó. La Biblia dice de que Nehemías
montó su estrategia. Y yo creo que nosotros como cristianos igualmente tenemos que montar nuestras estrategias, por ejemplo, de cómo ganar a nuestras familias para Cristo, de cómo ganar a nuestros hijos, de cómo ganar a nuestro marido, a nuestra esposa. Yo creo de que con una cantaleta, con una zombaría de decirle siempre lo mismo, mira, yo te lo dije, es que no vas a la iglesia, no lees la Biblia, y se lo decimos 1, 10, 20, 500 veces, y a veces creemos de que con eso lo vamos a ganar para Cristo. No, hermanos, por el contrario, cada vez lo vamos a apartar más del Señor. Tenemos que aprender a montar estrategias para poder ganar a nuestras familias para el Señor Jesucristo. Miren la estrategia que Nehemías implementó. Vamos al libro de Nehemías, un poco antes de Salmos, si no lo encuentran. Nehemías capítulo 4, verso 13. Nehemías 4, versículo 13. Dice, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Esta fue la estrategia de Nehemías. ¿Cuál? Dice que colocó al pueblo por familias. ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué Nehemías no puso a los hombres? ¿Por qué Nehemías no puso hombres altos, fuertes, robustos, para que estén allí en el cerco para poder defender? ¿Sabes por qué? Porque Nehemías sabía de que la fortaleza de los hombres, la fortaleza de las mujeres, la fortaleza de poder reconstruir allí el muro, ¿estaba dónde? En las familias. Estaba en las familias. Y a veces nosotros esquecemos eso. A veces nosotros nos olvidamos de la importancia que tiene la familia. Así que, iglesia, que nosotros podamos entender eso. La fortaleza nuestra radica en la familia unida, la familia completa, buscando y adorando al Señor. Porque ese fue el plan original de Dios y sigue siendo su plan, que la familia esté unida. Que la familia esté unida. Mira, cuando nosotros como hombres, y tal vez este mensaje pareciera más para hombres, pero es en realidad en forma general para todos. Cuando nosotros como hombres pasamos por problemas, no es el problema solamente del hombre, es el problema de la familia. Porque el problema nuestro va a afectar a nuestra mujer y a nuestros hijos. Miren, cuando yo he tenido problemas, cuando yo he pasado por dificultades, yo me he ido a orar delante de Dios. He doblado yuelos, le he pedido al Señor ayuda, pero cuando termino de orar y levanto la cabeza, encuentro ahí a mi esposa. Y encuentro allí a mi esposa que me dice, mira, no te preocupes, Fernando, Dios nos va a sacar, Dios nos va a tirar de esto, como siempre lo ha hecho. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que como cónyuges podamos apoyarnos el uno al otro. No necesitamos que el cónyuge venga y nos diga, mira, yo te lo dije, tú eres un burro. No, eso hace de que nos caigamos. Pero cuando tenemos el apoyo del uno al otro, es lo que Dios quiere. Para eso Dios formó, estableció la familia. Hermanos, el matrimonio, aunque para algunos no lo crean, el matrimonio es una bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Los hombres no dicen amén, las mujeres me dicen ahí amén. La familia es una bendición de Dios, es una benza de Dios. Es el origen de las familias, Dios lo creó, Dios estableció las familias. Así que yo quiero decirte, valora tu familia, mi querido hermano. ¿Cuánto tiempo pasamos gritando en casa?
y no valoramos la familia que Dios nos ha dado. ¿Cuánto tiempo pasamos ahí en desacuerdos, llevando la culpa el uno al otro? Aprendamos a valorar la familia que Dios nos ha dado. No es perfecta, pero es lo mejor que Dios nos ha dado. Amén. Y aunque tal vez aquí algunas personas puedan decir, pastor, pero yo estoy solo. No tengo mi marido, no tengo mujer, no me he casado. Pues comienza a pensar en los errores que tus padres tal vez cometieron para que tú no los cometas más adelante. Para que no se vuelvan a repetir esos errores que tal vez te hicieron sufrir cuando estabas bajo techo, bajo el techo de tus padres. Vamos a seguir leyendo. Nehemías 4, vamos al verso 14. El siguiente verso. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Entienden lo que está diciendo aquí Nehemías? Nehemías está diciendo, miren, nosotros tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso. Lémbrense, acuérdense de que Él es Dios y peleen por sus familias. Peleen por sus familias. Y ese es el desafío que yo te quiero hablar en esta tarde. Pelea por tu familia, lucha allí por tu familia. No, pastor, es que yo ya me cansé. Es que mi marido, es que mi papá es tan terco, tan teimoso, tan cabeza dura. No desistas. Pelea por él. Pelea allí por tu familia. Yo te pregunto, marido, ¿peleas por tu esposa? Y escucha bien, no te estoy diciendo peleas con tu esposa, no. Peleas por tu esposa, ¿ok? Estás ahí luchando por ella, para que Dios la sostenga. Miren, las mujeres son sacrificadas. Muchas de ellas trabajan, regresan a casa, tienen que preparar la comida para el marido, cuidar allí de los hijos, preparar el ventón, mirar las tareas. Y cuando nosotros los maridos regresamos a casa, nos deitamos, nos yogamos en el sofá para ver la televisión. Estoy tan cansado. Peleas por tu mujer. Que Dios la fortalezca, que Dios renueve sus fuerzas. Es lo que aquí Nehemías está diciendo. Dice, pelea por tus mujeres, pelea por tus hijos, pelea por tus hijas, pelea por tu casa. Es nuestra obligación. Es nuestra obligación pelear por nuestras familias. O sea, ¿qué significa esto? Construyamos el muro alrededor de nuestras casas. Porque cuando yo peleo, cuando yo coloco a mi familia en el altar, lo que yo estoy haciendo, estoy construyendo allí una muralla alrededor de mi casa para que el enemigo no venga a hacer lo que quiera dentro de ella. Entonces, en medio del diluvio, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, aquí Nehemías les está diciendo, no temas, no temas. Hoy estaba leyendo ahí una hermana en el Facebook colocó, dice, la Biblia hay 366 veces la palabra no temas. Para cada uno de los días del año y aun cuando el año sea bisiesto, también alcanza. No temas, hermano, no temas, hermana. Dios está con nosotros. Amén. Ahora tal vez tú me puedas preguntar, y bueno, pastor, ¿cómo vamos a pelear? ¿Cómo vamos a pelear? Pues mira, lo primero que yo te diría es, tenemos que pensar qué muros, qué murallas nosotros hemos construido hasta ahora. Porque de una u otra manera hemos construido murallas allí alrededor de nuestras casas, de nuestras familias. Porque, por ejemplo, si tú tienes un filho, si tú tienes un hijo que no te habla, que está siempre en casa, pero nunca le hablas, nunca le diriges la palabra, nunca lo abrazas, nunca le preguntas cómo estás, y si le preguntas, pues ni te contesta.
que solamente te diriges a él para insultarlo, para decirle no me pidas dinero porque no hay dinero, y esa es la única conversación que tú tienes, pues fíjate, ese es un muro. Y ese es un muro malo. Ese es un muro que tenemos que tumbarlo, un muro que tenemos que destruirlo. Lo hemos construido, no sé cómo, no sé por qué. Tal vez pasó el tiempo, estábamos tan ocupados trabajando y trabajando, llegábamos tarde a casa, íbamos solamente a dormir, no había tiempo para poder conversar con la familia. Construimos ese muro. Construimos ese muro. Y ese tipo de muros nosotros tenemos que derrumbarlos. Vamos al libro de Salmos 48. Salmos 48, versículo 13. Permítanme leerlo en la Nueva Versión Internacional. Está más claro de lo que lo tenemos en nuestras versiones. Dice, observen bien sus murallas y examinen sus fortificaciones para que se lo cuenten a las generaciones futuras, para que vocês falen a próxima geração. Yo te pregunto, ¿qué le vas a contar tú a tus nietos? ¿Qué le vas a contar a tus bisnietos? ¿Cómo eran tus murallas en tus tiempos? ¿Qué cercos, qué muros tú construiste, tú estableciste con el Señor? ¿Cuáles eran esas murallas? Porque les vamos a contar a nuestros nietos. Yo sé ya muchos hermanos aquí ya están disfrutando ser bobos, ser abuelitos. Pero ¿qué le van a contar a ellos? Mira, yo conocí al Señor y yo iba a la iglesia y yo llevé a tu papá y a tu mamá y ellos conocieron allí al Señor. Construí un muro alrededor y tú naciste y ahora tú vienes a la iglesia y ahora tú vas a la escuela. Es lo que le vamos a contar a nuestros nietos. Y es lo que aquí el salmista está diciendo, para que se lo cuentes a las futuras generaciones. Las futuras generaciones. Hermanos, muchas veces hemos construido cercos, muros, errados, equivocados. Sí, no éramos cristianos, no conocíamos al Señor, teníamos otros valores. Por ejemplo, la competencia. El poder ser el mejor, poder lograr lo mejor y no importaba a quién pisábamos en el camino, total de nosotros poder salir adelante. Y ese es un muro malo. O tal vez la confianza en el dinero, lo que la Biblia dice, el amor al dinero. Si no tengo dinero no puedo hacer nada. Y dependíamos solamente de eso, ese es otro muro. Algunos establecieron muros como la idolatría. La idolatría. ¿A quiénes idolatraron? Y no estoy hablando de los santos o de las estatuas que ya todos conocemos y que ya creo que la mayoría hemos cortado esos lazos. Pero hay mucha gente, y especialmente las mujeres, que adoran al marido o adoran a los hijos. Sin mi hijo, sin mi hija no soy nada, me muero, me desespero. Y hemos construido muchas veces muros de esa forma. O algunos tienen, por el contrario, el muro de la indiferencia. El muro de la indiferencia. Estoy tanto tiempo con esta persona que si me sirve el café o no me sirve, pues ya ni me importa. Y eso es el muro de la indiferencia. Y todos esos tipos de muros, todo ese tipo de murallas que nosotros hemos construido con el transcurrir de nuestras vidas, no son muros buenos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tumbarlos, tenemos que destruirlos. Algunos construyeron el muro de la provisión. Que si yo no tengo dinero para poder proveer, no estoy bien. Por lo tanto, me tengo que esforzar de tal manera de que yo le pueda dar a mi familia un lugar bueno para vivir. ¿Pero qué sacrificamos con eso? La comunicación. ¿Qué sacrificamos con eso? Un tiempo de poder estar con nuestras familias, de poder conocer qué piensan nuestros hijos,
cuáles son sus sueños. No, solamente hemos visto el de poderles dar para que se sientan bien. O otros construyeron el muro de la falta de disciplina. Ese muro de poder acceder a todo lo que Ofilio, Afilia quería. No importa. No. Los científicos dicen de que pegarle está mal. No, le va a crear un trauma. Es que no importa que haga lo que quiera. Con el tiempo aprenderá. Mentira. La Biblia dice, corrige al niño de pequeño. Y hay un lugar. Dios ha provisto. No es en la cabeza, no es en cualquier parte del cuerpo. Hay un lugar ahí atrás, donde duele, pero que no va a marcar ni va a traumar a la persona. Falta de disciplina. Otros, el muro de la falta de tiempo. No hay tiempo para nada. Yo te pregunto en esta tarde, piensa, ¿qué muro edificaste? ¿Qué muro construiste? ¿Qué muro que realmente no está bien construiste tú alrededor de tu familia? No sé si ustedes recuerdan, la Biblia dice de que cuando Jesús entró a Jerusalén, Él lloró, Él dijo algo. Lucas 19, vamos a leerlo directamente de la palabra. Lucas 19, verso 41 al 44. Lucas 19, versos 41 al 44. Dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Esta gente en Jerusalén tenía un problema. Tenían un problema de que habían permitido de que los enemigos levantasen allí muros. Muros que Dios no quería para ellos. Y aquí Jesús llora, dice. Llora porque la gente no puede establecer los muros que Dios realmente quería para ellos. Yo pregunto, ¿será de que Jesús llora hoy por nosotros? ¿Será de que Jesús llora por ti, por mí, porque hemos levantado muros que a Dios no le agradan, que no eran los que Dios quería? Esos muros que nos han cercado y que nos están derribando por dentro y nos están matando. Hermanos, esos son los falsos muros. Y esos muros hay que tumbarlos. Esos muros hay que derribarlos. Es que yo quiero decirte en esta tarde de que si nosotros, sabiendo o sin saber, establecimos muros errados, equivocados, si nosotros hicimos lo que no era, ya pasó el tiempo, no es el momento de lamentarnos, pero tenemos que agir, tenemos que actuar. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues derrumbarlos, derribarlos. Es lo que dice la palabra. Fíjate en Jeremías capítulo 1. Es lo que Dios quiere que tú hagas. Jeremías 1, versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Olha, ponto-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruires, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Dios nos está dando, hermanos, una autoridad como familia. Seas tu marido, seas tu mujer, seas tu filho o hija, nosotros tenemos autoridad y nosotros tenemos que empezar a declarar el nombre de Jesús sobre
las situaciones. El nombre de Jesús sobre ese papá que no viene a la iglesia, sobre ese papá que es cabeza dura, que es teimoso, terco, que no quiere saber nada de Dios, sobre esa mamá que tal vez es tan complaciente con los hijos y que el día de mañana podemos ver tal vez resultados funestos. O sobre los hijos que están rebeldes, que no quieren venir a la iglesia. La Biblia dice, tráelos, fuérzalos, ordénales, mándales. Dice la Biblia, hemos visto ahí la traducción del original, dice, impón tu autoridad. Pero este versículo de Jeremías 1:10 nos dice que el Señor nos da la autoridad para poder arrancar y derribar, ¿qué? Muros ejados, muros equivocados que nosotros hemos construido a lo largo de nuestra vida. Esas deudas, esas dívidas, esas enfermedades. La Biblia dice que Dios te ha dado la autoridad para poder arrancar, para derribar, para destruir en el nombre de Jesús. Usa la autoridad que el Señor te ha dado. Lo que este versículo está diciendo dice, derriba las cosas que no funcionan en tu familia. Examina qué es lo que no está funcionando en tu familia. Aquello que no está funcionando es el tiempo de poderlo derribar. Es el tiempo de poderlo destruir en el nombre de Jesús. Dios te da la autoridad para que lo hagas. Inténtalo. Intenta. Es que yo no sé orar, no sé cómo decir, que venga el pastor, que ore por mí. Inténtalo tú, es lo que el Señor te está diciendo. Dios te ha dado esa autoridad. Y mira, esa muralla, ese muro, no es solamente tirarle piedritas. No, así no se va a destruir una muralla, tú sabes bien. Tenemos que venir con armamento pesado, con máquinas pesadas. Tenemos aquí hermanos que trabajan ahí en reciclaje. Ellos saben de que tirando una piedrita no va a destruir ahí una muralla. Tenemos que venir ahí con el bulldog, tenemos que venir con la máquina pesada. Pues igualmente Dios nos ha dado ahí esas armas fuertes, pesadas. El nombre de Jesús tiene autoridad. La sangre de Jesús tiene autoridad. Úsalas. Úsalas para poder derribar aquello que no está funcionando dentro de tu familia. Y si a la primera, a la segunda no ves resultados, insiste, persiste. Tal vez dentro de tu familia hay algo que se llama falta de amor. Tal vez hay algo que se llama falta de comunicación. Pues tienes que derribar esa muralla. Llegan a casa y cada uno entra en su cuarto. Y no hay comunicación. ¿No es el problema de hoy en día? ¿No es el problema que los celulares nos han traído hoy en día? Podemos salir a comer y cada uno está con su celular. Viendo el Facebook, ahí mandando mensajes. Están sentados frente a frente. Pero no hay comunicación. Tenemos que derribar esos muros. Tenemos que derribar esas murallas. ¿Cómo? Pues pidamos a Dios. Pidamos a Dios que nos ayude. Pero tú tienes que dar el primer paso. Orando en el nombre de Jesús. ¿Sabes de que Dios te va a pedir cuentas por tu familia? ¿Sabes de que Dios te va a pedir cuentas por tu familia? ¿Lo sabías? Cuando yo escucho de que un hombre abandonó a su familia, a mí me da susto. Porque yo sé de que Dios le va a pedir cuentas a ese hombre por esa familia. Dios le va a pedir cuentas a ese hombre por esa familia que ha abandonado. Hermanos, si no hay tiempo para Dios, si no hay tiempo ni para la familia, las murallas se van a caer. Las murallas que hemos querido construir para Dios se van a caer, o si no, ya están caídas tal vez. Y cuando las murallas están caídas, el enemigo entra fácilmente y el enemigo ataca. Yo te digo, si hoy tú estás vulnerable en tu vida espiritual, si tú hoy estás vulnerable en tu vida financiera,
Si hoy estás vulnerable en tu salud, es porque tal vez las murallas están caídas. O porque no has construido tal vez ni una sola muralla que a Dios le agrade hasta ahora. ¿Qué tienes que hacer? Establecerlas, construirlas. Como hizo Nehemías, las murallas estaban caídas, pero él se puso manos a la obra. No me ayudan los demás, no importa, yo voy, yo lo hago. Él comenzó a establecer las murallas allí en Jerusalén. Y cuando tú estableces murallas, cuando tú comienzas a construir murallas, tú primero tienes que ser como el arquitecto. Tú las diseñas primero aquí en tu cabeza. Tú las comienzas allí a planear. ¿Qué tipo de murallas quieres? ¿Qué materiales vas a usar en esas murallas? Vas a comenzar a revisar los tiempos. ¿En qué tiempos tú vas a empezar a trabajar en esas murallas? Tienes que planearlo. Tienes que tener una estrategia. ¿Qué tipo de murallas quieres, mi querido hermano? ¿Qué tipo de familia quieres tú tener? Cuando los extranjeros van a nuestros países, generalmente hay algo que les llama la atención. Y es ver las construcciones a la mitad, no terminadas. Construyen ahí la casa, como no alcanzó el dinero, se quedó a la mitad. Tanto en Brasil, en Perú, como en la mayoría de nuestros países. Y en nuestra vida espiritual es lo mismo. Tenemos un muro, una muralla construido a la mitad. Donde somos vulnerables realmente a los ataques del enemigo. Mis queridos hermanos, no podemos hacer las cosas a medias. Porque muchas veces no estamos considerando lo más importante como lo más importante. Lo más importante es el Señor. Pero a veces colocamos otras cosas que son más importantes para nuestras vidas. La familia, los amigos, el trabajo, los paseos, en lugar de colocar al Señor. Y por eso de que nuestra muralla está por la mitad. Tal vez la has construido, pero por allí se pasa el enemigo. Por allí se pasan los ataques. Si tú quieres establecer muros, si tú quieres realmente establecer murallas alrededor de tu casa, de tu familia, hay cosas que tú puedes hacer. Y una de ellas es empezar a bendecir, a abençoar a tu familia. ¿Bendices a tu familia? ¿Bendices a tu familia? Cuando pasan por dificultades, a veces el papá dice: que los hijos no se enteren que estamos pasando por dificultades económicas. Yo diría que es lo contrario. Los hijos deben saber que estamos pasando por dificultades económicas para que juntos podamos orar, para que juntos podamos clamar a Dios y para que ellos puedan ver de que Dios es poderoso cuando Dios responde nuestras oraciones. Pero de ocultar las cosas, no, que no se enteren. ¿Qué van a pensar? No, tenemos que enseñarles desde pequeños que tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Tenemos que contarles. ¿Recuerdan ustedes al endemoniado gadareno? Ese hombre que vivía ahí en el cementerio. Todos estaban longe de él. Pero viene Jesús, lo cura. Manda a los demonios que estaban allí, a los porcos, a los cerdos, y es completamente curado. ¿Y qué dice el gadareno? ¿Qué dice este hombre? Jesús, yo me voy contigo. Jesús le dice: no. Anda donde tu familia y cuéntales. Cuéntale las maravillas que Dios ha hecho en ti. ¿Por qué? Porque para Dios la familia es importante. Para Dios la familia es importante, mis queridos hermanos. Un versículo que nos enseña, y ya voy terminando con esto, un versículo que nos enseña a poder levantar muros, murallas con nuestros filios, está en Deuteronomio 6. Quiero que ustedes lo puedan leer conmigo. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9.
Deuteronomio 6, versos 6 al 9. Y mientras lo leemos, yo quiero de que tú puedas poner atención en los verbos. Fíjate con lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí Dios nos está mandando qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Nos está ordenando qué es lo que nosotros debemos hacer. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Si tú quieres establecer muros con tus hijos, con tu familia, pues aquí tienes un versículo que te va a ayudar. Hermano, hermana, tienes que orar con tu esposo, tienes que orar con tu esposa, tienes que orar con tus hijos. Si tú permites que Dios entre en tu casa y comienzas a levantar allí los muros, las murallas, tú vas a recibir bendición en tu vida. ¿Por qué somos muchas veces tan orgullosos de no reconocer cuando nos hemos equivocado, cuando te hemos errado en algo? Tenemos que aprender a ser humildes y poder reconocer: yo me equivoqué. Yo me he equivocado muchas veces y yo lo he reconocido también delante del Señor. Y Dios, cuando nosotros reconocemos nuestro error, nuestra equivocación, Dios viene a nuestro socorro. Dios viene en nuestra ayuda. Reconozcamos que hemos construido muros cejados, equivocados. Derribémoslos y comencemos a construir muros conforme a lo que Dios quiere. Termino. Cuando Nehemías le contó al pueblo acerca de la muralla, de los muros que habían estado caídos, cuando le contó acerca de la oposición de aún de sus propios compatriotas, cuando le contó acerca de que el rey lo mandó, lo liberó para que él vaya allí a Jerusalén a poder reconstruir, el pueblo se emocionó. Y el pueblo dijo: vamos a construir, manos a la obra. Y la Biblia dice que ellos comenzaron a trabajar. O sea, a las palabras le añadieron acción. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. No basta con decir: sí, vamos a construir, sí, vamos a levantar los muros. Y quedan en palabras bonitas, como muchas veces quedan. Muchas veces venimos aquí al frente a decir: sí, Señor, de aquí en adelante yo te voy a dar todo, tú vas a hacerlo primero. Y quedamos aquí solamente en palabras bonitas. No, tenemos que poner manos a la obra. Acción. Tenemos que comenzar a agir, demostrar con nuestros hechos, con nuestros fatos, lo que nosotros estamos declarando allí con nuestras bocas. Cuando tú te levantas y cuando tú comienzas a construir allí los muros en tu casa, en tu hogar, con la palabra de Dios, con la oración, la gente, yo te aseguro, va a comenzar a tener envidia, inveja de tu familia. La gente va a querer tener una familia como la que tú tienes. Termino con este versículo, Isaías 58. Isaías 58, verso 12. Permítanme leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Nueva Traducción Lenguaje de hoy. Está más clara de la versión que tenemos aquí. Dice: algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casa. Vocês serán conocidos como un povo que levantó murallas de nuevo, que construyó nuevamente casas que tenían caído. ¿Tú quieres ser conocido así? ¿Tú quieres ser conocido como un hombre, como una mujer que reconstruyó de nuevo aquellos muros que estaban caídos? Ponte de pie y vamos a orar. Ponte de pie y vamos a decirle al Señor: Señor, yo me equivoqué. Señor, yo construí
muros que estaban ejados, equivocados. Oh Señor, los muros se han caído. No hay nada que pueda proteger a mi familia. Pero en esta tarde delante de ti, Señor, yo quiero ser conocido como un reconstructor de muros, de poder levantar esos muros que están caídos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor de que Él pueda ayudarnos. Oh Señor, estamos aquí delante de tu presencia en esta tarde, oh Dios, y reconocemos, Señor, que hasta aquí nosotros hemos construido, Señor, sobre diferentes materiales del mundo, menos el mejor material, que es tu palabra, Señor. Señor, reconocemos que tal vez alrededor, Señor, de nuestras familias, de nuestras casas, no hay muros, no hay murallas. Señor, se han caído tal vez. Reconocemos, Señor, que el diablo ataca cuando quiere, oh Dios. Entra en cualquier momento. Reconocemos, Señor, que cuántas veces viene el desánimo a nuestras vidas. Tenemos problemas financieros, enfermedades, Señor, de continuo dentro de nuestra casa. Hay tristeza, hay desenfreno, Señor, tal vez de nuestros hijos. La soledad, Señor, invade nuestras vidas. Señor, reconocemos de que el dinero ha sido nuestro Dios, de que le hemos dado, Señor, el lugar más importante en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, oh Dios, que de una u otra manera tal vez le hemos enseñado a nuestros hijos la violencia. Tal vez les hemos enseñado, Señor, que tienen que pegarle a sus amigos cuando los amigos le pegan a ellos. Te pedimos, Señor, de que tú nos perdones. Queremos, Señor, derribar esos muros que a ti no te agradan, Señor. No queremos que estén más, Señor, alrededor de nuestras casas, de nuestras familias. Señor, cuántas veces nuestra casa no es solamente un lugar de agresión verbal. Nos agredimos, Señor, el uno al otro con nuestras palabras. Te pedimos que nos perdones, Señor. Yo quiero pedirte allí donde estás. Dile al Señor cuáles son esos muros que tienes que derribar. Díselo allí al Señor. No necesitas decirlo en voz alta para que el hermano de lado no te escuche, pero Dios escucha la oración en tu corazón. Dile allí a Dios: Señor, hay este muro que quiero derribar. Ayúdame, Dios. Decláraselo al Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Hay muros que tenemos que derribar, Señor. Hay muros, Señor, que tenemos que botar, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre celestial. Señor, la Biblia dice de que Jesús, cuando miró Jerusalén, lloró. Pero Jesús declaró: oh Jerusalén, si tú entendieras lo que yo tengo para ti. Señor, nosotros queremos entender qué es lo que tú tienes para nuestras vidas. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros? Señor, no queremos muros falsos. Queremos, Señor, que esos muros puedan caer, puedan ser completamente derribados en el nombre de Jesús. Y queremos, Señor, que tú establezcas los muros que tú quieres. Muros, Señor, oh Dios, fundamentados en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a levantar esos muros de protección, Señor, para nuestras familias.
Oh Dios, en el nombre de Jesús. Si dentro de nuestras casas, Señor, hay vicios, si dentro de nuestras casas hay brigas, hay peleas, si hay gritos, si hay malos entendidos, Señor, derríbalos en el nombre de Jesús. Quita, chira, Señor, oh Dios, todo aquello que no viene de ti en el nombre de Jesucristo. Señor, te necesitamos en medio de nuestros hijos, allí en el colegio, en la escuela, con los amigos. Oh Padre, que las amistades del mundo no vengan a ser una influencia negativa sobre ellos, que realmente ellos puedan estar firmes en los principios de la palabra. Para eso ayúdanos, Dios, como padres, como papá, como mamá, poderles enseñar los principios de tu palabra. Perdónanos, Dios, porque cuántas veces hemos dejado esa responsabilidad en la escuela dominical de la iglesia, cuando eso nos pertenece, cuando es responsabilidad nuestra como padres. Señor, te necesitamos en medio de nuestros hijos en el nombre de Jesús. Allí en la escuela, allí en la universidad, donde ellos se encuentran, Señor. Dios, queremos ser ese hombre, queremos ser esa mujer, Señor, oh Dios, que cuando tú digas que hay que levantar los muros, podamos estar dispuestos a decir: sí, Señor, lo vamos a levantar. Sí, Señor, yo voy a ser fiel, Señor, a tu palabra, fiel a ti. Dame esa fuerza, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, ayúdame a perdonar a mi esposa, a perdonar a mi esposo en el nombre de Jesús, a perdonar, Señor, a mis hijos, a mis hijos. Ayúdame a levantar esos muros, Dios, que se han caído. Y ahora, Señor, aquí donde estoy, yo me levanto en el nombre de Jesús y yo peleo por mi familia. Yo peleo por mi esposa. Yo peleo por mi esposo. Yo peleo por mis hijos en el nombre de Jesús. Yo peleo, Señor, oh Dios, contra todo espíritu de religiosidad en el nombre de Jesucristo. Yo peleo, Señor, oh Dios, contra todo espíritu de enfermedad. Oh, es ese espíritu, Señor, que le han diagnosticado a mi familia. Oh Dios, esa enfermedad, ese cáncer, oh Dios, en el nombre de Jesús se va. Esa enfermedad es curada en el nombre de Jesucristo. Oh Dios, ayúdanos a levantarnos. Ayúdanos a pelear, Señor, oh Dios, por aquellos que tú has colocado a nuestra vuelta, a nuestro alrededor, en el nombre de Jesús. Y en esta tarde, Señor, queremos declarar, como Josué declaró: yo y mi casa serviremos al Señor. Oh Señor, ningún miembro de nuestra familia, Señor, quedará por fuera. Yo y mi casa te serviremos. Yo y mi esposa, yo y mi marido, yo y mis hijos, Señor, estaremos en tu casa para adorarte. Estaremos aquí en tu casa para servirte. Estaremos aquí en tu casa, Señor, oh Dios, para darte lo mejor, porque hemos levantado muros. Hemos construido esas murallas, Señor, oh Dios, que a ti te agradan conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir vidas, Señor, realmente que a ti te agraden. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a pelear, a luchar por nuestras familias. Ayúdanos, Señor, oh Dios, para que cada día podamos levantar los muros y de esa manera, Señor, nuestras familias puedan estar completamente protegidas de todo ataque del enemigo. Pero hoy yo declaro, Señor, oh Dios, así como tú, Señor, nos dices esa promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No queremos, Señor, que simplemente sean salvos. Queremos, Señor, oh Dios, servirte a ti, Señor, oh Dios. Yo y mi casa te serviremos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a declarar en esta tarde: yo y mi casa vamos a servir al Señor. Vamos a declararlo con fe. Aunque tus hijos, aunque tu mujer, aunque tu marido no esté, vamos a declararlo: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa te adoraremos. Yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa te cantaremos por siempre. Yo y mi casa te adoraremos. Yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa te cantaremos por siempre. Porque
Decláralo. Yo y mi casa te adoraremos, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te cantaremos por siempre, porque tú eres digno y grande, porque has hecho maravillas, tus principios son verdades y has traído alegría. Esta casa te canta a ti, esta casa declara tú eres santo, mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti. Esta casa, tu familia. Esta casa te canta a ti. Esta casa declara tú eres santo, mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti. Declara una vez más tu casa, tu familia. Esta casa te canta a ti. Esta casa declara tú eres santo, mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti. 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 A ti. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dile a la persona que está a tu lado, mi casa servirá al Señor.